En las horas previas al amanecer, bañadas únicamente por la fría e indiferente luz de las estrellas sobre la inmensa llanura del Océano Pacífico, el submarino nuclear de la Armada de los IE-U, el USS Ronan, SSN 723, llegó a un cuadrante predeterminado. La enorme forma negra se deslizó sin ruido sobre las olas, su silueta apenas distinguible contra el fondo del agua oscura. A bordo no había ajetreo, solo una tensión contenida, propia del momento previo al inicio de una fase especial y secreta de la misión, cuyo nombre en clave era Proyecto Quimera. La tripulación, como un solo organismo, completaba las últimas verificaciones antes de la inmersión profunda. En cada compartimento, desde el de torpedos de proa hasta el del reactor de popa, los especialistas, con precisión y meticulosidad, cotejaban las lecturas de los instrumentos, probando sistemas y unidades. La verificación de los sistemas de soporte vital, el control de la estanqueidad de las escotillas, las pruebas de la hidráulica, del complejo de navegación. Cada detalle exigía un funcionamiento impecable. Desde el puesto de mando central, o PMC, ubicado en la parte central del submarino, a través de un canal altamente protegido, llegaron los códigos finales y las instrucciones exhaustivas. La rutina de las últimas semanas en el puerto y durante la travesía fue reemplazada por una espera concentrada. Cada miembro de la tripulación comprendía que la frontera de lo ordinario había quedado atrás. En el PMC, el corazón del submarino, el turno de guardia se desarrollaba con una coordinación ejemplar, demostrando años de entrenamiento y confianza mutua, que habían convertido a estas personas en un mecanismo de alta eficiencia. Junto al periscopio principal y las consolas multifuncionales, se encontraba el capitán Riley. Pasaba de los 40 y su rostro llevaba las marcas de largos años de servicio y de la toma de decisiones difíciles. Tenía la reputación de ser un hombre de voluntad inquebrantable, un hombre de hierro, como a veces lo llamaban, pero aquellos que lo conocían mejor veían la sombra dejada por una tragedia pasada, las secuelas de una operación fallida y la pérdida de camaradas. A su lado estaba la primera oficial Jenkins. Tenía poco más de 30 años y se había convertido en la primera mujer en ocupar el puesto de primera oficial en un submarino nuclear polivalente en esta flota. Su competencia era incuestionable. Conocía el submarino y a la tripulación como la palma de su mano. En sus ojos no solo ardía el profesionalismo, sino también un fuego interior, un deseo de demostrar su valía en un entorno que seguía siendo predominantemente masculino, y una insatisfacción con algo profundamente personal. En los instrumentos de navegación trabajaba la navegante Eleanor Vance. Joven y asombrosamente dotada en su campo, manejaba con facilidad cálculos complejos, datos satelitales y mapas del fondo marino que no existían en el dominio público. A pesar de su genio técnico, en su comportamiento se traslucía una vulnerabilidad psicológica, consecuencia de un trauma personal reciente. Los diálogos entre ellos eran breves, cargados de jerga naval, reflejando una jerarquía clara y la necesidad de un intercambio de información rápido e inequívoco. La vida cotidiana a bordo del submarino era una prueba agotadora. Los compartimentos de vivienda, los camarotes, eran diminutos, con literas de 2 o 3 niveles que apenas dejaban espacio para pasar. El espacio personal era un concepto inexistente. En el aire flotaba constantemente una mezcla específica de olores. Aceite de máquina, el olor característico del generador diésel de reserva, usado solo en la superficie, sudor, cloro y el aroma persistente e incomparable de un espacio cerrado y del aire regenerado. El sonido de fondo era el zumbido incesante de los sistemas en funcionamiento, ventilación, bombas, refrigeración del reactor, un tintineo bajo pero omnipresente del equipo. El horario del día era estricto, programado al minuto, dejando poco tiempo para el descanso. Breves pausas entre guardias, comidas rápidas en el estrecho comedor de oficiales, el intercambio de los últimos rumores o de un humor negro, cínico.
Esos eran los raros momentos que ayudaban a la tripulación a liberar la tensión acumulada y a disipar la monotonía de las guardias. A pesar de las duras condiciones, se sentía un fuerte sentido de comunidad, de hermandad, forjado por el riesgo compartido y la dependencia mutua. Su alto profesionalismo era evidente en todo, en la precisión de sus acciones, en la comprensión de sus deberes, en su capacidad para trabajar bajo presión. No eran personas reunidas al azar, sino la élite de la flota, sometida a una rigurosa selección y entrenamiento. El USS Ronan representaba la encarnación de la tecnología naval de vanguardia. Este submarino nuclear polivalente fue diseñado no solo para lanzar ataques, sino también para operaciones sigilosas en cualquier punto del océano mundial. Su casco, fabricado con una aleación secreta de titanio, soportaba una presión sin precedentes, permitiéndole alcanzar profundidades inaccesibles para los submarinos estándar. El espacio interior estaba dividido en compartimentos estancos. El ya mencionado PMC, un masivo compartimento de torpedos en la proa, un compartimento del reactor blindado y extensos compartimentos residenciales y auxiliares. Todos los sistemas, un complejísimo complejo de sonar que garantizaba la invisibilidad y la capacidad de escuchar el océano a enormes distancias, sistemas de navegación de alta precisión, sistemas de comunicación, aunque limitados a gran profundidad, y una potente planta de energía nuclear, funcionaban a la perfección. El submarino se distinguía por ser excepcionalmente silencioso y sigiloso, lo que lo hacía prácticamente invisible para cualquier medio de detección existente. La misión Quimera, sin embargo, iba más allá de las profundidades operativas habituales, exigiendo al submarino y a su tripulación el máximo de sus capacidades. El objetivo de la misión Quimera resultó ser multifacético e incluía no solo tareas de investigación científica de regiones abisales inexploradas, sino también un reconocimiento estratégico encubierto. La Armada estaba interesada en monitorear la actividad en esta área poco estudiada del fondo oceánico. El elemento clave de la misión era el novedoso módulo de perforación de aguas profundas, DSM, integrado en el submarino en un hangar especial situado en la parte inferior del casco. El uso de un submarino nuclear para esta tarea se debía a varios factores de vital importancia. La necesidad absoluta de sigilo, que permitía operar sin ser detectados en cualquier parte del mundo. Una autonomía excepcional, que permitía permanecer bajo el agua durante meses sin reabastecerse. Y una alta movilidad, que daba la capacidad de desplazarse rápidamente entre áreas de investigación o reconocimiento. Era una operación al límite de las capacidades de la tecnología y del factor humano. La preparación para la inmersión a profundidades extremas requería una precisión y atención al detalle sin precedentes. Se llevaron a cabo verificaciones especiales y multifásicas de la integridad del casco, las soldaduras, las escotillas y las juntas. Cada pie cuadrado de la superficie fue inspeccionado con el máximo cuidado. Los científicos de guardia, asignados a la misión, y los miembros de la tripulación especialmente entrenados que observaban el proceso, comentaban lo visto con anticipación científica, esperando realizar descubrimientos capaces de reescribir los libros de texto. Durante su trabajo, el DSM detectó algo completamente inesperado: una anomalía. No se parecía a una roca común ni a un organismo conocido. La fuente de la anomalía se encontraba en una pequeña depresión en el fondo. Resultó que era de allí de donde provenían aquellos extraños sonidos y señales inusuales que el sonar del submarino había captado previamente. A medida que el módulo se acercaba a la zona anómala, las cámaras del DSM ofrecieron una imagen fugaz y muy distorsionada. Algo vago, parpadeante, imposible de identificar. E inmediatamente después dejaron de funcionar. Las señales de telemetría del módulo se volvieron intermitentes y los comandos de control se ejecutaban con retraso. El equipo se había encontrado con una resistencia activa y hostil. La recolección de muestras directamente de este punto anómalo resultó ser una tarea extremadamente difícil.
Se necesitaron varios intentos para que los manipuladores del DSM pudieran tomar fragmentos. Fuertes interferencias distorsionaban las señales de control y bloqueaban la transmisión de datos. Los operadores trabajaron al límite de su concentración, luchando contra fallos y retrasos. Finalmente, después de horas agotadoras, el módulo logró capturar varias muestras. El DSM fue izado a bordo, de vuelta a su hangar. La tripulación verificó su integridad. En el casco del módulo se encontraron arañazos extraños e inexplicables, como si hubiera chocado con algo duro, aunque no había objetos grandes alrededor. Los contenedores de muestras, integrados en los manipuladores, también fueron revisados. Contenían lo que se había logrado recoger. En ese momento quedó claro, desde el mismísimo fondo, desde el punto más profundo del abismo, se había traído algo especial, algo que no encajaba en el marco de los descubrimientos geológicos o biológicos convencionales. Las muestras extraídas de los contenedores del DSM fueron trasladadas al sexto compartimento. Este compartimento, situado más cerca de la parte central del submarino, no lejos del PMC pero aislado, estaba especialmente equipado para trabajar con materiales potencialmente peligrosos, agentes biológicos, toxinas o sustancias inestables. Tenía un sellado reforzado, un sistema de ventilación autónomo y medidas de seguridad adicionales. El sexto compartimento servía como una especie de laboratorio y almacén para todo lo que pudiera representar una amenaza para el resto de la tripulación o el submarino. El personal de guardia en el compartimento tomó su puesto. Técnicos responsables del equipo y un científico de aguas profundas asignado, cuya tarea era realizar un análisis preliminar de las muestras. La puerta hermética del sexto compartimento se cerró, aislándolo del resto del submarino. Poco después de trasladar las muestras al sexto compartimento, la tripulación comenzó a sentir cambios sutiles y extraños en la atmósfera del submarino. En algún lugar de los pasillos, se escuchaba un eco extraño que no debería existir en el espacio cerrado del submarino. Súbitas y localizadas sensaciones de frío aparecían en compartimentos cálidos. Sombras fugaces en la periferia de la visión desaparecían al intentar enfocarlas. Todas estas pequeñas rarezas, la tripulación, acostumbrada a una estricta disciplina y racionalismo, las atribuyó al agotamiento, al estrés de estar a una profundidad extrema y al constante ruido de fondo de los sistemas en funcionamiento, que podía distorsionar la percepción. Nadie dio especial importancia a estos presagios, considerándolo solo un efecto secundario de estar en condiciones tan inusuales. En el puesto de mando central, entre el parpadeo de los monitores y el silencioso zumbido de los instrumentos, el oficial de comunicaciones entre compartimentos notó que se había omitido la sesión de comunicación programada con el sexto compartimento. Según el horario establecido, el personal del compartimento aislado debía comunicarse cada 2 horas para informar sobre el estado de los sistemas, el progreso del trabajo con las muestras y su bienestar general. La hora de la sesión programada pasó, pero no hubo ninguna solicitud de su parte. La primera reacción del oficial de guardia fue la estándar para un submarino en navegación autónoma. Un fallo técnico en la línea de comunicación del compartimento, o que el personal estaba ocupado con un trabajo importante y no podía ser interrumpido. Hizo una anotación en el diario y decidió intentar contactarlos un poco más tarde. Un tiempo después, cuando quedó claro que la sesión de comunicación realmente se había omitido, el oficial de guardia comenzó a hacer intentos más insistentes para contactar con el sexto compartimento a través de la red de comunicación interna. Los llamó por el altavoz, intentó llamar por la línea directa. Sin embargo, en respuesta solo hubo un silencio sepulcral. Los altavoces, que normalmente transmitían voces o sonidos desde el compartimento, solo emitían un débil siseo, a veces interrumpido por un chasquido agudo, similar a una descarga de electricidad estática o interferencia en la línea. La inquietud en el PMC comenzó a crecer. Un silencio tan completo desde un compartimento habitado, donde funcionaba equipo y había gente,
no debería ser posible. El capitán Riley, informado de la situación, ordenó enviar a un hombre para una verificación personal. Era un procedimiento estándar en caso de fallo de la comunicación interna, pero en condiciones de aislamiento a una profundidad extrema y después de los recientes fenómenos extraños, adquiría un matiz adicional y alarmante. La elección recayó en un joven marinero, recién llegado al submarino pero que se había ganado una buena reputación. Recibió breves instrucciones y se dirigió a través del laberinto de estrechos pasillos del submarino. Cada paso sobre las cubiertas de acero, pasando junto a mecanismos zumbantes y las puertas herméticamente cerradas de otros compartimentos, aumentaba su creciente tensión. Sentía sobre sí las miradas de otros miembros de la tripulación que, sabiendo del problema con el sexto compartimento, observaban en silencio su paso. La tensión alcanzó su punto máximo cuando se acercó a la masiva puerta hermética del compartimento. Unos minutos después, el mensajero regresó al PMC. Estaba en un estado de profundo shock. Su rostro estaba pálido, sus ojos desorbitados, su respiración entrecortada y superficial. Apenas se mantenía en pie, sus manos temblaban. Entre temblores y tartamudeos, pudo informar de lo que había visto. La puerta del sexto compartimento, según él, estaba cerrada desde dentro. A través del grueso metal y las juntas, escuchaba sonidos extraños e ininteligibles que provenían de detrás. Un chirrido, como si algo estuviera arañando el metal, y un murmullo bajo y monótono. El comportamiento del marinero parecía irracional. Se confundía en sus palabras, repetía lo mismo, su mirada vagaba. El nivel de alerta a bordo se elevó de inmediato. La situación dejó de ser un simple fallo técnico. Los oficiales superiores, el capitán Riley, la primera oficial Jenkins, el ingeniero jefe Chen y otros especialistas clave, se reunieron junto a la puerta del sexto compartimento. Las primeras suposiciones sobre lo que estaba ocurriendo, una fuga de gas venenoso, con el que el compartimento estaba equipado para la desinfección en caso de contaminación biológica, o un fallo del equipo que causó una explosión o un incendio, no se confirmaron. No había olor a gases, no se activaron los sensores de humo ni de aumento de temperatura fuera del compartimento. Los intentos de usar endoscopios u otros sensores a través de pequeñas aberturas tecnológicas en la puerta resultaron inútiles. Los instrumentos solo mostraban ruido y falta de datos claros. La inspección visual de la masiva, blindada y hermética puerta del compartimento reveló algo completamente inexplicable y aterrador. En la superficie exterior de la puerta se observaban deformaciones inexplicables. El metal parecía haber sido empujado hacia afuera. Habían aparecido pequeñas pero claras abolladuras e hinchazones locales, distribuidas de manera desigual por la superficie. Parecía como si algo desde dentro intentara perforar o empujar la puerta hacia afuera con una fuerza enorme. Al mismo tiempo, no había señales de forzamiento o daño en el mecanismo de cierre desde el exterior. La puerta estaba cerrada desde dentro, y lo que ocurría en el interior estaba afectando al metal desde dentro. Cerca de la masiva y deformada puerta del sexto compartimento, se intensificaba un olor penetrante y extremadamente desagradable. Era complejo, repulsivo, y provocaba fuertes náuseas a quienes estaban cerca. Era una mezcla de notas químicas agudas que recordaban a cobre quemado o electrónica sobrecalentada, un olor pesado y rancio, parecido a piel mojada u orgánica en descomposición, y un hedor salado y pútrido, asociado a pescado podrido o marisco en mal estado. Este olor, que se intensificó junto a la barrera, se convirtió en la primera señal física clara de que en el sexto compartimento estaba ocurriendo algo terrible y anormal. No encajaba con ningún incidente conocido a bordo. Junto a la masiva y deformada puerta del sexto compartimento, se reunieron los oficiales superiores del submarino, el capitán Riley, cuyo rostro estaba pétreo por la tensión, la primera oficial Jenkins, que unía fragmentos de información y mantenía la calma, el ingeniero jefe Chen,
que examinaba concentradamente los daños de la puerta desde una perspectiva puramente técnica, y varios otros especialistas clave. Tuvieron una reunión breve pero intensa. La falta de comunicación con el compartimento, el inexplicable bloqueo de la puerta desde dentro, y estas aterradoras señales físicas hacían que los protocolos estándar de actuación en situaciones de emergencia fueran completamente inútiles. Se hizo evidente que en el interior estaba ocurriendo algo que escapaba a una explicación y control ordinarios. Se tomó una decisión difícil, la de forzar la apertura de la puerta. A pesar de los riesgos potenciales, la posible liberación de sustancias peligrosas o de una amenaza no identificada, dejar el compartimento sellado, sin saber qué le había ocurrido al personal de dentro y qué había causado la deformación de la puerta, era impensable. Para llevar a cabo esta peligrosa tarea, se formó un equipo de brecha especial. Incluía a los miembros más experimentados del equipo de reparaciones, hombres acostumbrados a trabajar con metal y equipos complejos. Como herramienta para la apertura se eligió un cortador de plasma, el único medio capaz de cortar rápida y eficazmente el grueso acero de la puerta hermética. Antes de comenzar el trabajo, se tomaron todas las precauciones posibles. Los miembros del equipo se pusieron aparatos de respiración con suministro de aire autónomo para protegerse del terrible olor que emanaba de la puerta y de la atmósfera potencialmente peligrosa del interior del compartimento. El equipo recibió instrucciones claras del ingeniero jefe: actuar con rapidez, minimizar el tiempo de exposición al espacio abierto y estar preparados para cualquier cosa. Cualquier sorpresa podría acechar tras la barrera de acero. El proceso de apertura de la puerta comenzó y se desarrolló en una atmósfera de tensión extrema. El agudo y penetrante chirrido del cortador de plasma quemando el metal y el estruendo de los trozos de acero que caían contrastaban bruscamente con el silencio espeluznante y antinatural que reinaba detrás de la puerta. Ningún sonido, excepto los que producía la herramienta. La tripulación, que se encontraba en los pasillos cercanos, observaba los acontecimientos con una ansiedad contenida. Los rostros de los hombres estaban tensos. En sus ojos se leía el miedo y la perplejidad. Nadie sabía qué o a quién encontrarían dentro. Finalmente, tras varios minutos de angustiosa espera y trabajo del cortador, la puerta cedió. Las bisagras metálicas fueron cortadas, la cerradura destruida. Con la ayuda de un gato hidráulico, el equipo empujó la pesada puerta para abrirla. Los miembros del equipo de brecha, con cortadores y linternas en mano, tuvieron la primera y chocante visión del interior del compartimento. Lo que se presentó ante sus ojos en el interior del compartimento era un escenario de devastación total e inimaginable. El equipo había sido volcado y destrozado con una fuerza increíble. Las mesas de trabajo estaban volcadas, los ordenadores y los instrumentos estaban hechos añicos. Los cables habían sido arrancados de sus soportes y colgaban con los extremos rotos. Parecía como si un huracán hubiera arrasado el interior, o algo con una fuerza física colosal. Pero lo más terrible eran las paredes, el techo e incluso las superficies del equipo que había sobrevivido. Estaban cubiertas de símbolos caóticos y demenciales. Algunos de ellos estaban profundamente arañados en el metal, como con garras afiladas o uñas. Otros estaban escritos con una sustancia viscosa y oscura, sangre u otro material biológico desconocido. Los símbolos no se parecían a ningún idioma o alfabeto conocido. Parecían un cúmulo sin sentido de líneas, círculos y ángulos, pero al mismo tiempo producían una impresión opresiva. A la luz de las linternas, los símbolos en las paredes parpadeaban e incluso parecían moverse lentamente, cambiando de forma en la periferia de la visión. Los cuerpos del personal de guardia, los técnicos y el científico no estaban dentro, ni uno solo. Solo había claras señales de una lucha feroz. Estructuras metálicas dobladas, herramientas arrancadas de sus soportes, rastros de arrastre. Los objetos personales de los guardias, cuadernos, tazas, incluso zapatos, estaban esparcidos por todo el compartimento,
como si las personas hubieran desaparecido repentina y misteriosamente en medio de sus tareas. La atención de los oficiales y del equipo se centró en la parte central del compartimento, donde se encontraba el almacén de muestras. Los contenedores herméticos especiales en los que se habían transportado las muestras del fondo estaban rotos. Sus gruesas paredes de vidrio o plástico estaban destrozadas, las cerraduras metálicas arrancadas. Los contenedores estaban vacíos. Las propias muestras yacían junto a los restos. Parecían deformadas, habiendo cambiado su forma tras ser extraídas de la presión. Al mirarlas, pulsaban lentamente, contrayéndose y expandiéndose con una frecuencia apenas perceptible. De ellos emanaba un zumbido bajo y sordo, que se sentía más que con los oídos, con todo el cuerpo. Una vibración que penetraba en los huesos. Una de las muestras, la más grande y de forma más extraña, se había derramado, dejando en el suelo del compartimento un rastro de una baba viscosa y de color gris oscuro. Era de las muestras de donde provenía aquel olor penetrante y nauseabundo, que se había sentido antes desde fuera. Los miembros del equipo de Brecha, al ver esta escena, experimentaron un shock instantáneo y abrumador. El horror ante lo que estaba sucediendo se mezcló con una perplejidad total. ¿Qué había causado tal devastación? ¿Dónde estaba la gente? ¿Qué había pasado con las muestras? Algunos, por lo que vieron y por el fuerte olor que se intensificó tras abrir la puerta, comenzaron a sentir mareos y fuertes náuseas. El oficial que lideraba el equipo, un joven teniente, se esforzaba por mantener la compostura. Con el rostro pálido y la voz temblorosa, informó al capitán Riley de lo que había visto, intentando describir la escena inimaginable dentro del sexto compartimento. Las consecuencias de la apertura del sexto compartimento se manifestaron casi de inmediato. Los miembros del equipo de Brecha y aquellos que se encontraban en las inmediaciones de la abertura fueron los primeros en mostrar síntomas aterradores. Los cambios en su comportamiento fueron al principio casi imperceptibles. Se volvieron más nerviosos de lo habitual. Sus miradas vagaban, les costaba enfocar la vista en su interlocutor. Periódicamente, murmuraban algo en voz baja para sí mismos. Frases inconexas, fragmentos de palabras sin relación con la situación actual. Estos signos recordaban el inicio de un trastorno de estrés agudo o una psicosis reactiva, pero había en ellos algo profundamente incorrecto, inhumano. El ataque de la entidad se hizo cada vez más amplio y dirigido, extendiéndose a nuevos miembros de la tripulación. Los suicidios y las desapariciones se hicieron más frecuentes, pasando de ser incidentes aislados a una estadística sombría y aterradora. Las víctimas se suicidaban de las formas más terribles. Saltaban desde alturas dentro de los compartimentos de varios niveles, intentaban llegar a las escotillas exteriores, condenándose a una muerte instantánea por la presión, o utilizaban el equipo de a bordo para autolesionarse. Algunos de los infectados desarrollaron síntomas físicos evidentes que no podían explicarse por un trastorno psiquiátrico. Hemorragias nasales o de las cuencas oculares inexplicables, dolores de cabeza intensos y agotadores, un rápido desgaste físico, extraños cambios en la piel, se volvía pálida como el pergamino o se cubría de manchas oscuras, y los ojos parecían hundidos, con pupilas negras que no reaccionaban a la luz. Quedó claro que la entidad tenía un componente no solo psicológico, sino también fisiológico, que literalmente extraía o distorsionaba la energía vital de sus víctimas. He aquí solo algunos de los ejemplos más terroríficos. Un joven técnico que había ayudado a manejar el cortador de plasma en la puerta del sexto compartimento. De repente, sin previo aviso, se separó del grupo de oficiales y corrió por el pasillo hacia el compartimento del reactor. Sus acciones fueron rápidas e ilógicas. Poseía una fuerza y agilidad inesperadas, sobrehumanas, apartando a varios camaradas que intentaron detenerlo. Llegó a la puerta del compartimento del reactor, superó los sistemas de seguridad y penetró en la zona de alta radiación. Sus gritos, que llegaban desde detrás de la gruesa puerta, fueron breves pero agónicos, llenos de un horror
y una agonía indescriptibles. Murió de una muerte terrible, irradiado instantáneamente. Otra víctima fue un marinero que sufría de una claustrofobia oculta y profundamente reprimida. Bajo la influencia de la entidad, su miedo se volvió insuperable y distorsionado. Empezó a gritar que el submarino se estaba encogiendo, que se asfixiaba. En un ataque de locura, cogió una herramienta pesada e intentó romper el grueso casco de acero del submarino, convencido de que así podría salir a la libertad. Sus camaradas intentaron detenerlo, pero él estaba obsesionado con su objetivo. La presión del agua exterior completó lo que él había empezado. En el lugar donde intentó dañar el casco, el metal cedió instantáneamente y un chorro de agua con una fuerza monstruosa irrumpió en el interior, aplastándolo y dañando el equipo del compartimento. La muerte más aterradora fue la de un contramaestre que estaba de guardia en uno de los compartimentos residenciales. Un minuto antes lo habían visto, hablaba con un camarada que pasaba. Luego, cuando el camarada se dio la vuelta, el contramaestre ya no estaba. No se había ido, no se había caído, no se había escondido. Simplemente desapareció de su puesto, sin un sonido, sin rastro de lucha, como si hubiera sido borrado de la realidad. Sus objetos personales permanecieron en su sitio. Su puesto de trabajo estaba intacto. La entidad podía simplemente devorar a una persona por completo, borrar su presencia sin dejar ninguna evidencia física. La tripulación y el mando quedaron paralizados por el shock, el horror y la total perplejidad. Lo que estaba ocurriendo no era un accidente común, un incendio, una inundación o incluso una psicosis masiva causada por el estrés. Era algo nuevo, inexplicable y, evidentemente, deliberado. La entidad, o lo que fuera, no solo mataba, distorsionaba la realidad, explotaba las debilidades y obligaba a la gente a destruirse a sí misma o a desaparecer sin dejar rastro. El capitán Riley, a pesar de su propio shock, intentaba restablecer el orden y tomar el control de la situación. La primera oficial, Jenkins, buscaba una explicación racional, comparando los síntomas con los perfiles médicos y psicológicos que conocía, pero nada encajaba. El ingeniero jefe Chen buscaba febrilmente una causa técnica o una forma de influir en lo que estaba sucediendo. La moral de la tripulación, hasta entonces alta, se desplomó. El miedo se hizo tangible, extendiéndose por los estrechos pasillos del submarino. Se tomó la única decisión lógica en esta situación: aislar completamente el sexto compartimento, que se consideraba la fuente de la infección o la influencia. La puerta, a pesar de sus daños, fue soldada desde el exterior con placas de acero adicionales. Se instalaron puntales masivos y desmontables para evitar cualquier intento de abrirla desde dentro. El compartimento fue completamente desconectado de todos los sistemas de a bordo: ventilación, suministro eléctrico, comunicación interna. Se apostó una guardia armada en la puerta del compartimento. Eran los miembros más fuertes y, al parecer, los menos afectados por el pánico de la tripulación, reclutados de diversos servicios, incluidos técnicos de otros compartimentos, que aún conservaban la lucidez. Incluso ellos sentían un miedo intenso y opresivo. Se les ordenó disparar a matar a cualquiera que intentara acercarse a la puerta sin una orden directa del capitán. La tripulación, que se encontraba en compartimentos relativamente seguros, intentaba dar sentido a lo que estaba sucediendo, proponiendo las más diversas teorías. Entre la tripulación se difundieron versiones sobre una infección de las muestras, algún microorganismo o toxina desconocida del fondo del océano. Se hablaba de un virus que afectaba al cerebro. Algunos se inclinaban por la versión de un ataque psíquico o la influencia de algún campo que emanaba de las muestras. La falta de una comprensión clara de la naturaleza de la amenaza solo intensificaba el miedo y daba lugar a las suposiciones más descabelladas y supersticiosas. En los rincones más oscuros del submarino, entre la marinería, se oían palabras sobre la maldición del abismo, sobre el despertar de fuerzas antiguas. Tras los primeros e impactantes incidentes, el ataque de la entidad se volvió más amplio y dirigido. Ya no se limitaba solo a aquellos que habían tenido contacto con el sexto compartimento
o estaban cerca de él. Los primeros síntomas aparecieron en miembros individuales de la tripulación en momentos en que se encontraban solos o en un estado de somnolencia entre guardias. Empezaron a oír sus nombres, pronunciados en un susurro apenas audible, que parecía provenir del interior del casco del submarino o de los rincones oscuros de los compartimentos. Luego, el susurro se volvía más insistente, trayendo consigo sonidos inextricablemente ligados a su pasado personal, a recuerdos y traumas profundamente enterrados. El contramaestre, un hombre experimentado y normalmente imperturbable, experimentó manifestaciones vívidas y atormentadoras. En los pasillos oscuros y mal iluminados del submarino, mientras caminaba solo, vio la imagen fantasmal de su hermano, fallecido varios años antes durante una operación militar en el extranjero. El hermano tenía el mismo aspecto que el día de su última despedida, pero sus ojos estaban vacíos y negros como el abismo. El fantasma del hermano flotaba lentamente por el pasillo, sin tocar la cubierta, y lo llamaba por su nombre, con una voz baja pero insistente. Hablaba de libertad, de que, allí, en la profundidad, no hay dolor, y lo invitaba a seguirlo, prometiéndole la liberación del sufrimiento y el miedo. Pero incluso en medio de ese horror, una fuerza interior, quizás la ira por la distorsión del recuerdo de su hermano, o la terquedad de un marinero experimentado, le permitió aferrarse a la realidad, sin ceder por completo. La navegante Vance, cuya vulnerabilidad psicológica era conocida, se convirtió en víctima de la entidad a través de su trauma más doloroso, la muerte de su madre, que se ahogó muchos años atrás. Vance comenzó a oír la voz de su madre. La voz sonaba igual que la recordaba, suave, cariñosa, cantando una canción de cuna. Pero las palabras de la canción de cuna estaban distorsionadas, y la voz se volvía cada vez más insistente, llamándola a regresar al agua, a unirse, prometiéndole paz y olvido en las oscuras profundidades del océano. Estas voces y visiones eran absolutamente reales, físicamente palpables. La entidad explotaba con una precisión diabólica los miedos más profundos y ocultos de cada miembro de la tripulación. Para alguien que sufría de una ligera claustrofobia, las paredes del compartimento se encogían, apretaban. El espacio se reducía hasta un límite insoportable. Otros, que habían sobrevivido a accidentes en el agua o tenían miedo a ahogarse, oían un ruido de agua claro y aterrador, como si el casco del submarino estuviera dañado y el agua llenara lentamente los compartimentos interiores. A otros les surgían visiones de pesadilla, en las que eran culpables de la muerte de camaradas o seres queridos. La entidad resucitaba su culpa y su sentido de la responsabilidad, retorciéndolos por dentro. Estas pesadillas eran hiperrealistas, atormentadoras e interminables. La presión psicológica aumentaba con cada hora. La tripulación vivía en un estado de constante y agotadora sensación de ser observada. Eran vigilados por ojos invisibles desde los rincones oscuros o a través de los monitores de equipos apagados. Las sombras, que antes podían atribuirse a juegos de luces y al cansancio, ahora se movían claramente en la periferia de la visión, escapando al intentar enfocarlas. Los rostros de los camaradas se distorsionaban por un instante, transformándose en algo ajeno, malévolo o mortalmente pálido, antes de volver a la normalidad. Incluso los ruidos habituales del submarino, el zumbido de la ventilación, el crujido de los mamparos, los chasquidos de los relés, empezaron a parecer significativos, formando patrones aterradores que recordaban a susurros o voces lejanas. Todas estas pesadillas, voces y visiones, por muy diferentes que fueran para cada individuo, tenían un rasgo común y siniestro. De una forma u otra, conducían o llamaban a la víctima hacia el sellado sexto compartimento. Ese lugar, aislado y soldado, se convirtió en el punto de atracción de la entidad, su centro a bordo del submarino. Era allí donde la entidad absorbía la conciencia de las víctimas o completaba su transformación,
convirtiéndolas en otra cosa o simplemente borrándolas de la existencia. La atracción hacia el compartimento era irracional, pero irresistible para aquellos que estaban fuertemente afectados. La tripulación, en un intento de luchar contra este horror, trató de obtener ayuda. Aquellos que aún podían, informaban a los oficiales sobre sus alucinaciones, voces y visiones, esperando apoyo médico o psicológico. Pero el médico del submarino resultó impotente. Los sedantes estándar y los fármacos psicotrópicos no tuvieron ningún efecto sobre estos síntomas. Quedó claro que no se trataba de un trastorno psiquiátrico común causado por el estrés o el aislamiento. Era algo diferente, que afectaba a los niveles más profundos de la conciencia y la fisiología. Los intentos de ignorar las voces o las visiones, de descartarlas, solo intensificaban el ataque, haciéndolo más intenso y atormentador. La confianza entre los miembros de la tripulación, la base de su supervivencia en un espacio cerrado, se desmoronó. La sospecha recaía incluso sobre las personas más fiables y probadas. Cualquier mirada extraña, cualquier movimiento inusual, cualquier palabra murmurada para sí mismo, se percibía como un signo de infección. Surgieron pequeños conflictos que degeneraron en altercados por los nervios. La gente empezó a evitarse, temiendo ver en el rostro de un camarada un reflejo ajeno y distorsionado, o escuchar de sus labios el susurro del abismo. El submarino, que antes era una fortaleza, se convirtió en un escenario de paranoia y miedo mutuo. Comprendiendo la gravedad de la situación y la necesidad de informar al mando de lo que estaba sucediendo, el capitán Riley ordenó hacer el máximo esfuerzo para contactar con el comando. Era una tarea de suma importancia. Transmitir una señal de socorro, informar sobre la amenaza no identificada y la ubicación del submarino. Se intentó izar las antenas de comunicación, incluidas las antenas remolcadas de emergencia, diseñadas para operar a profundidades moderadas. Se activaron todos los sistemas de comunicación disponibles, desde onda corta hasta satélite. Sin embargo, todos los intentos fueron en vano. La gigantesca masa de agua sobre el submarino, medida en miles de pies, y el campo anómalo que lo rodeaba o que emanaba de la entidad, bloqueaban por completo cualquier señal. Ni un solo bit de información podía abandonar el casco de acero del USS Ronan. La tripulación se encontraba en un aislamiento total y sin esperanza del mundo. Mientras tanto, el número de miembros de la tripulación infectados crecía sin cesar. La entidad se propagaba, penetrando en la conciencia de cada vez más personas. En el caos, murieron también otros oficiales y suboficiales, aquellos que todavía intentaban luchar, organizar la resistencia o salvar a sus camaradas. La primera oficial Jenkins, una mujer de voluntad inquebrantable, murió en una brutal pelea con un miembro de la tripulación infectado, que, obedeciendo la influencia de la entidad, la atacó. La navegante Vance, cuya conciencia estaba atormentada por la voz de su madre ahogada, finalmente cedió a ella y desapareció de su puesto, dirigiéndose hacia el sexto compartimento o hacia los mecanismos relacionados con el agua exterior. El submarino se sumió en un estado de caos total. La iluminación principal se apagó, funcionando solo la de emergencia, que teñía los pasillos y compartimentos de un tenue color rojo. Constantemente se oían los gemidos del casco deformándose, mezclados con susurros ininteligibles, gritos de locura, sonidos de lucha y ruidos inexplicables cuya fuente era imposible de determinar. Un olor terrible, que recordaba a una mezcla de podredumbre y metal quemado, se había vuelto insoportablemente fuerte, impregnándolo todo. Los cuerpos de los fallecidos yacían en los pasillos y compartimentos donde la muerte los había alcanzado. Algunos cuerpos, como en el caso de la tercera víctima, simplemente desaparecían. Se les veía un minuto antes, y luego se esfumaban sin dejar rastro. Los más espeluznantes eran los cadáveres de aquellos que murieron con rostros sonrientes. Sus sonrisas distorsionadas producían una impresión de horror más fuerte que cualquier grito.
En medio de este infierno, solo un número muy reducido de miembros de la tripulación conservó la capacidad de actuar, pensar y resistir la influencia de la entidad. Eran el capitán Riley, quien, a pesar de que la entidad lo atormentaba con sus demonios y su tragedia pasada, seguía guiado por el sentido del deber y la responsabilidad. El ingeniero jefe Chen, cuyo pensamiento pragmático y su concentración en los aspectos técnicos le ayudaban a distanciarse del horror psicológico. Y el contramaestre, un marinero experimentado y terco, que encontró en sí mismo la fuerza para resistir, alimentado por el pensamiento de sus camaradas perdidos y de su familia en tierra. Los supervivientes, el capitán, el ingeniero y el contramaestre, se reunieron en el compartimento de torpedos. Era un lugar relativamente seguro. Su construcción masiva, la presencia de equipo pesado y la posibilidad de cerrar rápidamente los mamparos estancos lo convertían en un lugar fácil de defender en caso de un ataque de los infectados o de una mayor propagación del caos. En este sombrío compartimento, lleno del olor a líquido hidráulico y metal, reflexionaron sobre lo sucedido y tomaron una decisión sobre sus próximos pasos. El ingeniero jefe Chen confirmó los peores temores. Realizó un rápido análisis del estado de los sistemas del submarino, utilizando instrumentos manuales y canales alternativos. Su conclusión fue inequívoca. Los sistemas del submarino no estaban averiados mecánicamente. No había daños en el cableado, ni cortocircuitos, ni fallos de componentes físicos. Los sistemas estaban intactos, pero inactivos, como si su control hubiera sido completamente interceptado por alguien o algo desde fuera, o más bien, desde dentro. Era imposible restaurar la propulsión, la comunicación o emerger. El submarino era una tumba flotante, o más bien, a la deriva. Estaban atrapados. El capitán Riley y los supervivientes restantes, al escuchar el informe del ingeniero y recordar las palabras de la entidad a través de Carter, y somos muchos, somos uno, comprendieron la verdadera naturaleza y escala de la amenaza. La entidad no solo mataba, sino que absorbía la conciencia, la personalidad, convirtiendo a las personas en partes de sí misma o borrándolas. Se propagaba. Si esta entidad encontraba una forma de abandonar el casco del submarino y llegar a la superficie, se convertiría en una amenaza no solo para la flota, sino para toda la humanidad. El pensamiento militar, inculcado en ellos durante décadas, prevaleció sobre el instinto de autoconservación. La amenaza, fuera cual fuera, debía ser contenida y destruida a cualquier precio, incluso al precio de sus propias vidas. Ante el capitán Riley, como comandante, se presentaba la decisión más terrible que se pudiera tomar. Al darse cuenta de la verdadera magnitud de la amenaza y comprender que el submarino y ellos mismos eran la última barrera entre la entidad y el resto del mundo, decidió destruir el submarino junto con la entidad y todos los que quedaban a bordo, incluidos él y sus dos camaradas supervivientes. Era un acto de supremo deber militar. Evitar la propagación de una amenaza inimaginable, incluso a costa de su propia vida. Con una sombría determinación en su voz, anunció su decisión al ingeniero jefe Chen y al contramaestre. No hubo protesta ni pánico en respuesta, solo una sombría y pesada resolución en sus rostros. Comprendían que no había otra salida. La única forma de destruir de manera garantizada un submarino nuclear masivo a una profundidad tan monstruosa, donde el casco ya estaba al límite de su resistencia, era una sobrecarga incontrolada del reactor. Era un procedimiento complejo y extremadamente peligroso, que no podía realizarse a distancia. Requería acceso físico al compartimento del reactor y un conocimiento profundo y exhaustivo de sus sistemas y protocolos. La ejecución de esta última y fatal tarea fue asumida por el ingeniero jefe Chen, el hombre que conocía el reactor como a sí mismo. Antes de proceder a cumplir su última orden, los supervivientes compartieron breves y conmovedores momentos de despedida. No hubo largos discursos ni lágrimas. No quedaba tiempo ni fuerzas para ello. Solo firmes apretones de manos,
miradas llenas de comprensión y respeto, y últimas palabras sobre el deber, la camaradería y el hecho de que no lo hacían en vano. Cada uno de ellos sabía que en pocos minutos su existencia en este submarino, en este mundo, llegaría a su fin. El capitán Riley y el ingeniero jefe Chen se dirigieron al compartimento del reactor. Su camino los llevó a través de los pasillos oscuros, sumergidos en la luz roja de emergencia del submarino, que ahora estaban llenos de un horror puro y tangible. Pasaron junto a los cuerpos de sus camaradas caídos, yaciendo donde la muerte los había encontrado, y junto a aquellos que se sentaban o estaban de pie con rostros sonrientes, testigos silenciosos y espeluznantes del triunfo de la entidad. La entidad no quería que llegaran a su objetivo. Intentaba detenerlos, manifestando sus miedos más profundos, susurrando con las voces de sus seres queridos, prometiendo salvación, paz, liberación del dolor, si tan solo se detenían, si tan solo se rendían. Pero el capitán y el ingeniero siguieron adelante, guiados por el deber y la determinación. En medio del caos general y la lucha, durante la preparación para la destrucción del submarino, se manifestaron los síntomas en el oficial de comunicaciones, Ben Carter. Hasta ese momento, parecía uno de los más resistentes a la influencia, cumpliendo con sus deberes, aunque en condiciones de completo aislamiento. Pero ahora su comportamiento se volvió extraño y distante. Dejó de responder a las preguntas directas. Miraba al vacío con una mirada ausente y una sonrisa aterradora y sin sentido en el rostro. Murmuraba en voz baja frases inconexas y sin sentido, a veces pasando a un idioma desconocido o a un conjunto de sonidos. Su transformación fue lenta pero inexorable. Comenzó el procedimiento de eyección del módulo de perforación de aguas profundas, que había traído la desgracia a bordo. La tensión en el puesto de mando central alcanzó un límite insoportable. Los ojos de la tripulación estaban fijos en los monitores que mostraban el estado del hangar y los mecanismos de eyección. Cada chasquido de un relé, cada ruido de la hidráulica, resonaba en sus nervios. Era el momento de la verdad, la última oportunidad. Fue en este momento crítico, cuando toda la atención del PMC estaba concentrada en la eyección del DSM, que ocurrió la completa y aterradora transformación del oficial de comunicaciones Ben Carter. Estaba en un rincón del compartimento, hasta ese momento sumido en su locura. De repente, su cuerpo comenzó a convulsionar violentamente. Su rostro se distorsionó, los rasgos se desdibujaron, los músculos se tensaron, dándole una expresión antinatural y grotesca. Los ojos se pusieron en blanco, dejando visibles solo las escleróticas, o se volvieron negros como el carbón. De su boca, que se estiró de forma antinatural, surgió un sonido. No era la voz de Carter. Era un zumbido bajo, profundo y resonante, que no solo emanaba de su cuerpo, sino del propio metal del submarino. El sonido era complejo, multicapa, como si varias criaturas hablaran simultáneamente, fusionadas en un solo coro. Era la voz de la entidad. La entidad habló, usando el cuerpo de Ben Carter como un transmisor. La voz era lenta, arrastrada, llena de una fuerza antigua e inhumana. Demostraba una omnisciencia aterradora, un conocimiento de los secretos más íntimos de la tripulación. «Abristeis la puerta», resonó desde la boca distorsionada de Carter. «Ahora soy parte de vosotros, parte de este lugar. Me trajisteis aquí». Luego, la voz se dirigió directamente al capitán Riley, usando su apodo personal y olvidado hace mucho tiempo, que le dieron al principio de su carrera. «Tommy Profundidad, ¿te acuerdas? Tus miedos son profundos. Los veo. Los siento». Fue una confirmación directa de que la entidad había penetrado en sus conciencias, conocía su pasado, sus secretos. La voz que salía de Carter cambió de repente, imitando las voces de los fallecidos. Primero fueron las voces de los miembros de la tripulación del USS Ronan.
aquellos que ya habían sido víctimas de la entidad. Luego sonaron las voces de otras personas, completamente desconocidas para la mayoría a bordo. La entidad nombró el submarino USS Red Reef, un submarino desaparecido sin dejar rastro muchos años atrás en otra zona del océano, y citó fragmentos de los últimos pensamientos que había interceptado de su tripulación. «¿Creéis que morimos?», susurró la voz con decenas de voces ajenas fusionadas en una. «Nosotros simplemente despertamos más profundo de lo que puedes comprender. Estuvimos esperando, y somos muchos, muchísimos. Somos el abismo, y somos uno». Esta revelación sobre la naturaleza colectiva de la entidad, sobre su conexión con víctimas anteriores que no habían muerto, sino que se habían convertido en parte de ella, sumió a la tripulación en un estado de profundo shock y horror. Simultáneamente a las palabras de la entidad, pronunciadas a través de Carter, los sistemas críticos del submarino comenzaron a fallar inexplicablemente. No eran fallos mecánicos, cortocircuitos o incendios. Los fallos fueron instantáneos y totales. El complejo de navegación comenzó a mostrar datos sin sentido. Las coordenadas saltaban al azar, las lecturas de profundidad y rumbo perdían todo significado. La planta de energía, el potente reactor nuclear que proporcionaba energía al submarino para el movimiento y el soporte vital, redujo drásticamente su potencia, se detuvo y pasó a modo de emergencia, sin responder a las órdenes de los operadores. Los sistemas de control, timones, tanques de lastre, motores, se volvieron completamente inactivos, como si hubieran sido desconectados de las consolas del PMC. El control del submarino había sido completamente interceptado. El USS Ronan perdió propulsión y control. Privado de la capacidad de moverse, cambiar de profundidad o de rumbo, quedó inmóvil en la masa de agua a una enorme profundidad, derivando lentamente, sometido únicamente a las corrientes del abismo. La sensación de presión externa, que antes era un fondo constante pero familiar, ahora se sentía como una sentencia de muerte. El submarino, ese símbolo de tecnología y poder, se convirtió en una impotente lata de conservas, atrapada a 16.000 pies bajo el agua. La tripulación se dio cuenta de que estaba en una trampa. Era imposible emerger, moverse o contactar con el mundo exterior. La pérdida de control del submarino, que era su única esperanza de supervivencia, y la manifestación clara e indiscutible de la entidad a través del cuerpo de Ben Carter, aplastaron la moral de la mayoría de los miembros de la tripulación que quedaban vivos. Las palabras de la entidad, su omnisciencia, las voces de los muertos, todo resultó demasiado inimaginable, demasiado terrible para ser explicado racionalmente. Ya no había esperanza. A partir de ese momento, comenzó la desintegración total e irreversible de la disciplina y la psique en la mayor parte de la tripulación. El submarino se convirtió en un lugar de desesperación, donde cada uno quedó solo con sus pesadillas y la realidad de una impotencia total ante un horror incomprensible. Chen y Riley llegaron al compartimento del reactor. Dentro reinaba una calma relativa, pero el zumbido del reactor sonaba como el latido de un monstruo moribundo. Chen, actuando con rapidez y precisión, daba instrucciones. ¿Qué interruptores girar? ¿Qué válvulas abrir? ¿Qué indicadores seguir? Riley, a pesar de su falta de conocimientos de ingeniería, ejecutaba las acciones finales e irreversibles, las que iniciaban el proceso de una reacción en cadena incontrolada. El giro de un interruptor maestro, la introducción de una secuencia de códigos en la consola de control, la activación del protocolo de destrucción. Chen abrió las barras de control de emergencia precríticas y bloqueó la circulación del refrigerante. El súbito choque térmico, combinado con la monstruosa presión externa del abismo, provocó una ebullición y expansión instantáneas del agua en el circuito, lo que condujo a una explosión hidráulica de vapor y al subsiguiente colapso catastrófico del casco bajo la presión externa. En respuesta a estas acciones, el submarino se estremeció,
se escuchó un zumbido creciente e intensificado, y una potente vibración recorrió el casco. En los últimos instantes antes de la activación del protocolo, de pie frente a la consola de control del reactor, el capitán Riley pronunció sus últimas palabras. En ellas no solo había una conciencia de lo inevitable, sino también una comprensión de la naturaleza de aquello a lo que se habían enfrentado. «Esto no es un monstruo», dijo, mirando a algún lugar a través de las paredes de acero, como si viera el mismísimo abismo. «Es un espejo, copia lo que hay dentro de nosotros, nuestros miedos, nuestra culpa. No nos hundimos, fuimos pescados». Parte de los sistemas de emergencia, incluido el circuito de lanzamiento de la boya, seguían alimentados por baterías autónomas. Esta breve reserva fue suficiente para un último intento. Antes de activar la secuencia final, el ingeniero Chen, siguiendo un protocolo que ahora carecía de sentido, lanzó una boya de emergencia con un registrador de datos. Una pequeña posibilidad de que la información sobre lo sucedido llegara algún día a la superficie. El submarino, ya a una profundidad enorme, fue sometido simultáneamente a la monstruosa presión externa y a la sobrecarga interna del reactor. El metal no resistió. Desde fuera, pareció un colapso instantáneo. El casco, como una lata aplastada, fue destrozado por la colosal fuerza del agua, amplificada por la explosión interna. Se produjo una deslumbrante explosión de luz en la oscuridad total del abismo y una potente onda de choque, que se propagó por millas a la redonda, antes de desvanecerse en la profundidad. Semanas después de la fecha prevista para el regreso del USS Ronan, la Armada de los EU llevó a cabo una operación de búsqueda a gran escala en la zona de su última ubicación conocida. Aparatos de aguas profundas, descendidos al fondo de la fosa, descubrieron un extenso campo de escombros. Todo lo que quedaba del poderoso submarino estaba aplastado por la monstruosa presión, convertido en chatarra retorcida. Entre los restos, por pura casualidad, se encontró la caja fuerte personal del capitán en una funda impermeable especial, que se pudo recuperar. Dentro encontraron un cuaderno de notas que Riley había llevado hasta el final. Las últimas líneas describían la pérdida de control del submarino, las muertes inexplicables y el extraño comportamiento de la tripulación. Las últimas líneas, escritas con letra temblorosa. La profundidad no es una distancia, es un lugar. Y ya hay alguien allí, esperando. La investigación de la Armada concluyó que se trató de un accidente inexplicable a una profundidad extrema, causado por fallos estructurales del casco o un mal funcionamiento del reactor. El USS Ronan fue declarado perdido. La historia del USS Ronan se convirtió en otra leyenda marina, la leyenda de un submarino devorado por el abismo, sin una explicación clara de la verdadera causa.